¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un breve análisis para el precio de Bitcoin. Estamos ya en fin de semana, precio actual $28,014. Esto cada vez se está volviendo más y más aburrido porque la zona de los $28,000 ya pareciera una moneda estable. Sin embargo, al menos si nosotros hablamos en un gráfico de 4 horas, que es en el que nosotros más que todo nos guiamos en el mercado de los futuros, por el momento esto no es operable por el simple hecho que no mira usted cómo ha estado el precio de Bitcoin casi unas 48 horas entre 27,800 a 28,100 más o menos. Esto en un gráfico de 4 horas no es operable ni siquiera en el de 1 hora. Solamente si hace scalping en un gráfico de 5 minutos probablemente tenga una posible entrada para un trade salirse rápido en un promedio de una media hora aproximadamente. Pero si nosotros continuamos viendo qué está sucediendo con la liquidez de los futuros, tanto abajo como arriba cada vez hay un mayor volumen, tanto de posiciones que van en long, estos son los stop, y como posiciones que van en short, que es la que está en la parte superior. ¿Qué significa esto? Que se está llenando de volumen hacia ambos lados. Simplemente que como el precio no es nada lo que está haciendo desde hace 48 horas aproximadamente, la masa ya no sabe qué hacer y lo que están haciendo es tratando de jugar al casino, metiendo posiciones hacia ambos lados. Eso es lo que están haciendo. Donde, como yo se lo he comentado, todavía llevo la posición que abrí allá arriba, más o menos en los 28,600 aproximadamente. La de los $29,000, esa sí la cerré por el simple hecho de que ya pasó una semana y el precio pues no es nada lo que se movió, y ya tener esa posición durante un tiempo prolongado, mejor ya comienzo a retirar. Al menos eso es lo que yo hice con ese short. Pero con el que abrí, más o menos, si no me equivoco, fue el miércoles por la noche en los 28,662 más o menos. Ese todavía lo mantengo y ahí lo voy a tener y que haga el precio lo que tenga que hacer. Donde en mi caso todavía tengo la probabilidad de ir a buscar un nivel inferior. Solamente les voy a comentar algo. A este cabroncito hay que tenerle bastante cuidado. Si usted no sabe quién es, este es el dueño de USDT. Si usted le presta atención, en horas de la madrugada ha puesto una pera y un robot. Yo no sé si a robot él únicamente se refiere tal vez a la inteligencia artificial, pero casi siempre que él pone una pera, lo que significa es la probabilidad de un movimiento alcista. Yo no voy a operar según lo que vaya a estar poniendo un market maker, porque el market maker hace con Bitcoin lo que se le dé la gana. Media vez vea usted algún tweet en alertas de ballena de que se han impreso más USDT, es porque eso lo van a inyectar a Bitcoin. Simplemente lo que nosotros no sabemos, si realmente todos esos USDT que ellos han estado imprimiendo realmente tengan un respaldo atrás con un dólar real. Porque eso es lo que se hace decir USDT, de que ellos tienen un dólar como respaldo por cada USDT. Pero nosotros no sabemos. Media vez el cabroncito comienza a poner esas peras, tiene una alta probabilidad de que el precio comience a subir nuevamente. Pero esto es cuestión de horas o cuestión de días. Yo no voy a estar operando el mercado o especulando una pera que él ponga. Simplemente yo me mantengo firme con mi análisis, y ya si este cabrón comienza a manipularlo otra vez, ese es problema de él. Va a llegar un momento de que van a haber regulaciones y a él se le va a terminar la fiesta, así de simple. Si nosotros vemos el gráfico diario, como yo se los he venido comentando, yo la idea de trade que tengo todavía es la probabilidad de una caída más o menos tanto a 25 o $24,000. Más o menos si nosotros estamos acá, más o menos sería el rebote de esta forma. Al menos esta es mi idea de trade que yo se las vengo compartiendo ya desde hace varios días, donde este tipo de análisis se está volviendo un poco más aburrido. Porque si usted le presta atención, yo sé que me van a decir, pero si en ese canal alcista tuvo esa ruptura. Pero este movimiento yo creo que nadie lo vio venir porque fue a causa de la quiebra de Silicon Valley Bank, donde usted le presta atención que si nosotros hacemos esta línea de tendencia un poco más abajo, nosotros lo que estaríamos viendo es simplemente una falsa ruptura, donde incluso esa falsa ruptura podríamos estarla viendo un poco más abajo, donde tenemos este mínimo, que este sería el último mínimo permitido del gráfico diario, que es allí donde hizo su respectiva pausa. También podríamos tener esa falsa ruptura, porque de hecho, si nosotros movemos este canal, la parte inferior, yo la estuve compartiendo con ustedes el día jueves de esta manera, pero realmente tendría que venir de esta forma así, mire,
un poquito más abajo. ¿Por qué un poquito más abajo? Por el simple hecho de que cuando nosotros estábamos acá, el último mínimo permitido que yo tenía era justamente esta zona promedia de los 21.500 más o menos a $22,000. Eso es únicamente una aproximación donde justamente tendría que venir aquí pegadito de eso que era el soporte y que todavía tenemos ahí ese cierto soporte. Pero de llegar a perder este mínimo que nosotros tenemos acá, esa pausa por los $24,000, entonces de llegar a perder ese nivel yo creo que sí nos estaría llevando nuevamente a los $19,000 en un peor escenario. Le digo un peor escenario por el simple hecho de que de esa forma estaríamos confirmando el lateral de acumulación en el caso de Bitcoin de un gráfico semanal y nos estaría llevando a $19,000 aproximadamente, donde nosotros estaríamos viendo los rebotes más o menos en la zona promedia de $20 a $30,000 y de ahí hacia abajo y hacia arriba, y eso se vuelve un poco aburrido. Pero si nosotros en el peor escenario fuéramos a ver, ya sea para finales de este mes de abril o a inicios de mayo, la zona de los $19,000, ahí estaríamos confirmando ese lateral donde así va a estar el precio durante todo este año 2023. Ese sería el peor escenario porque eso va a llegar momentos que vamos a estar teniendo este tipo de movimientos demasiado aburridos. Entonces no queda de otra que, ni modo, ver qué es lo que se podría estar operando. Pero en el escenario más favorable que nosotros podríamos estar teniendo es justamente la continuación de este canal alcista que tenemos acá, donde más o menos hay que estar esperando el posible retroceso para reincorporarnos a favor del movimiento. Al menos esto es lo que yo creo. Si nosotros vamos a ver rápidamente los esquemas de reacumulación de Wyckoff, yo, al menos más que todo, para hablando del mercado de Bitcoin y criptomonedas, yo me baso siempre en un esquema número uno, ya sea de acumulación o reacumulación. ¿Sabe usted por qué? Esto es un mercado demasiado manipulado por falta de regulaciones. Entonces, donde el inversionista institucional, como este cabrón, hacen lo que se les da la gana, y usted sabe que para un análisis fundamental o alguien que tenga bastante influencia o poder sobre un activo, para eso no hay análisis técnico. Usted puede tener cierto análisis técnico, pero según lo que ellos hagan, le van a joder su análisis y hay que hablar la realidad. Entonces, en un esquema número uno, si en el mejor escenario esto fuera reacumulación del gráfico diario, justamente nosotros actualmente estaríamos por acá, mire, en una fase C, donde se vendría esta falsa ruptura justamente a buscar este mínimo que tenemos acá, que este mínimo vendría siendo más o menos este de los $24,000 que nosotros tenemos actualmente, o simplemente ir a aproximarse. ¿Sabe usted por qué? Como nosotros tenemos un mercado demasiado manipulado, de esa forma, ¿qué es lo que van a hacer las ballenas? Ir a pegarle el susto a los que se andan adelantando aquí a comprar por FOMO. Hasta el día de hoy yo no he visto que las ballenas le permitan a la masa ganar por arriba de ellos. Primero tiene que pegarle el susto. La mayoría de personas, con todo respeto, son bastante ignorantes en este mercado donde andan operando por medio de la parte emocional. Yo sé que es bastante bueno ver al precio estar subiendo durante este año 2023, pero recordarles que esto se mueve por no por análisis técnico, sino que se mueve por fundamentales y zonas de liquidez. Y ahí es donde aplica la oferta y la demanda. Y por medio del análisis técnico, nosotros lo que estamos haciendo es buscar la mayor probabilidad que nos pueda favorecer a nosotros, sin que nos ganen las emociones. Entonces, yo creo que Bitcoin se va a estar moviendo cuando vayan a presentar el dato de inflación esta semana próxima, que yo no sé si va a ser el día martes o va a ser el día jueves. Si la tasa de inflación sale mayor a lo que está previsto o simplemente que salga igual al dato anterior, eso podría ser de que allí sea el gatillo para estar viendo el retroceso que nosotros estamos esperando. El día de ayer, por ejemplo, salió el dato de desempleo en Estados Unidos y salió un dato menor. Y si sale un dato menor, quiere decir de que la economía, entre comillas, anda más o menos por allí donde se han generado más empleos. Entonces, y si se han generado más empleos, ¿qué significa? De que eso tiene una alta probabilidad de que entonces la inflación o el dato de inflación salga mayor a lo que está previsto. Entonces yo creo que esto se va a mover hasta que den ese dato. Yo no veo viable de que vayamos a tener un movimiento importante antes de que vaya a ser presentado el dato de inflación de Estados Unidos. Porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo, esto es únicamente
la segunda probabilidad. Esto podemos llamarlo el peor escenario también, donde esto es un esquema de reacumulación. Este es el segundo esquema. Usted puede ver simplemente el lateral, que en el caso de Bitcoin, como acá, estamos hablando de la zona de los 26.600 a 28.600 aproximadamente, un rango de precio promedio de $2.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Si usted le presta atención, mire, aquí tenemos un retesteo al soporte, segundo retesteo, por el momento lo tenemos, y si tenemos por el momento esto también, primer retesteo, segundo retesteo, y después se queda casi al centro de todo ese lateral, ahí el precio haciéndose el tonto, como usted lo puede ver justamente por acá. Entonces, este podría ser el peor escenario, porque si no llega a darse la fase 1 o el esquema número 1, que yo siempre normalmente se los explico, entonces la siguiente zona para reincorporarnos sería justamente, al menos allá en la comunidad de Telegram yo se los he explicado con alto riesgo, si esto llegase a suceder durante la próxima semana, es si un gráfico de 6 horas, no le he explicado un gráfico de 4 horas, solamente un gráfico de 6 horas, si llegase a tener el gráfico de 6 horas un cierre por arriba de la parte superior del lateral con volumen y un RSI subiendo del gráfico diario, lamentablemente esa sería la zona para tomar el riesgo, donde sería justamente en esto, mire, ya justamente para finalizar la fase D, más o menos por allí sería. Eso sería otro peor escenario que nosotros estaríamos teniendo, porque al menos en mi caso a mí me gusta reincorporarme, pero en retrocesos, algo como esto, al final de la fase C, cuando le pegan el susto a la masa que anda comprando aquí por FOMO, por medio de la parte emocional. Entonces esto únicamente sería la segunda probabilidad que nosotros estaríamos teniendo en un peor escenario, porque como se lo menciono, lo más sano es tratar de tomar un precio más o menos por acá, más abajo y no más arriba, porque más arriba pues podríamos estar hablando de un margen de ganancia incluso menor. No sé, no es lo mismo comprar aquí que comprar aquí arriba, ¿verdad que no? No es lo mismo. Y esto es únicamente una probabilidad alterna que yo le estoy dejando, donde la principal es siempre ir a retestear por lo menos los 25.300 a este mínimo de los 24.000 aproximadamente.